Recording in progress. Hola. Hola, maestra. Que lleguen tus compañeros. Esperamos 2 minutitos para que lleguen los demás. Okay. A ver. Súper. Ok, buenos días a todos. Esta va a ser pues, nuestra última clase como tal, teórica. Mañana es el examen. Dejen la mitad de sus compañeros. Listo, ahora sí estamos, creo que la mayoría. Bueno, les comentaba que hoy es nuestra última clase del semestre. Primero que espero que les haya quedado claro, así como a grandes rasgos, todos los conceptos que vimos durante todo este curso, que se hayan interesado y pues esto es como una introducción. Realmente, pues lo que ustedes quieran profundizar en cuanto a esto, en cuanto a otras materias, pues la escuela solo sirve como ese puente para que ustedes se especialicen en pues lo que les interese. Y pues en esta materia, pues mi intención era esa, que un poco se empaparan de los principios del arte, de la arquitectura, la intención de ponerlos a hacer las prácticas, por ejemplo, la de barro o la de pintura, y en esta unidad lo de la escultura, es para que ustedes vieran la dificultad de realizar estas obras y quizás se interesen por ustedes realizarlo posteriormente, o también que cuando vayan a un museo o cuando se les presente esta oportunidad de estar frente a una obra de arte, puedan valorar realmente el trabajo del artista, porque ustedes ya saben qué tan complicado puede ser el hacer un busto, el hacer un torso, no sé, o el hacer una pintura como tal. Entonces, pues era o de la cerámica también, que muchas veces la vemos en los museos y es como que a veces lo que menos le prestamos atención, ¿no? Pero pues es importante el poder saber
pues, de dónde vienen sus orígenes y que ustedes puedan valorar más este tipo de cuestiones artísticas a partir de que pues ya la realizaron y pues también quizás batallaron para poder hacerlas. Entonces, bueno, espero de mi parte que haya sido un buen curso de historia del arte, que lo hayan aprovechado y que yo me haya sabido explicar para que ustedes se llevaran algo de esto. Pues vamos a empezar la última clase. Déjenme pongo el compartir pantallas. Ya vamos a acabar con la parte de escultura y de pintura de los romanos. Listo. Y con esto pues terminaríamos la unidad. Mañana es el examen, como han sido los dos exámenes anteriores, va a ser el examen teórico en la plataforma y el examen práctico, igual me mandan su video o un audio donde me expliquen qué aprendieron durante esta unidad. ¿Dudas respecto a esto o ya le comenzamos la clase? Okay. Ya, maestra. Espérame. Ok. Ay, espérame. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos poco tiempo. Las características generales de la escultura romana. Hay varias características que van a representar esta escultura, entre ellas estas. Las voy a enumerar, pero ahorita las vemos. Dejen a mitad a su compañero. El sentido práctico. Maestra, perdón. ¿Qué pasó, Mauricio? Yo tenía una duda que si me puede explicar más resumido, así lo más rápido que pueda, el Panteón de Agripa, que sí me quedé con, o sea, no lo entendí muy bien cuál es su función. Su función era museo. No, era religiosa. Ahí tenían la representación de casi todos los dioses, en este caso romanos, en todos reunidos en ese espacio. Era como un templo, vaya. Okay. Ah, bueno. Ok, pero era religioso, ¿verdad? O sea, sí, era religioso. Tal cual. Muy bien. Gracias. Ya puedes seguir. Súper. Bien. Ok, continuamos con lo de la escultura. El sentido práctico. Habíamos visto pues todo este rollo de los romanos, que todo lo que hacían era para dar una función. No hacían las cosas nada más por la cuestión artística o por hacer algo, sino que tenía que tener un objetivo. En este caso, la escultura tenía un sentido de propaganda, es decir, que a partir de que modelaban la figura de los diferentes emperadores, era como su forma de publicidad. Actualmente, ahorita que estamos en época de elecciones, de campaña, pues salimos a la calle y vemos un montón de espectaculares con los rostros de los candidatos, etcétera, como una función de publicidad para que pues, la gente vote por ellos. O sea, todo este rollo de la publicidad así en masivo, pues viene de aquí de los romanos, porque ellos pues no iban a imprimir en una lona sus rostros porque pues no había la tecnología, pero seguramente si lo hubiera habido la tecnología en ese entonces de hacer algo así, seguramente hubiéramos visto la cara del emperador Augusto así en medio del foro romano. Pero bueno, ellos eran un poco más elegantes y hacían pues sus esculturas, y sus esculturas eran como esta forma de publicidad y de propaganda. La función docente. Normalmente, pues los emperadores eran como esta figura pública que servía como ejemplo para todo el pueblo. Un ejemplo tanto de valores morales como de valores religiosos, y una forma de ver al emperador como un modelo de rectitud. Es decir, o sea, cuando somos chiquitos nosotros, digamos que nuestro único ejemplo de cómo se debe de comportar las personas, pues lo tenemos en el ejemplo de nuestros papás, ¿no? Entonces, de algún modo, nosotros de pequeños replicamos el comportamiento de nuestros padres y pues al igual que ellos se puedan comportar, nosotros como que copiamos estos valores y es la forma en la que nosotros actuamos frente al mundo. Algo así viene aquí con la función docente. Los emperadores servían como esa figura paternal para toda la sociedad, de modo que, pues, tanto como se comportara el emperador, tenía que
servir de ejemplo para toda la sociedad. Entonces, pues era un modelo de rectitud y de moralidad cívica, y pues todos los valores, digamos, positivos se le adjudicaban al emperador, porque al final era pues el representante de la gente. Un poco, me gusta traerlo a la actualidad, un poco con los políticos actuales, pues, o las personas que están en algún puesto de gobierno o de servicio público, pues un poco deberían servir como eso, ¿no? Ejemplos de cómo se deben hacer las cosas. Actualmente quizás no funcionen mucho estos modelos de rectitud, sino al contrario, pero pues en un inicio los emperadores o las personas que estaban en las cúpulas más altas servían como esto, un ejemplo de cómo se debían comportar las personas. Entonces, pues de algún modo era educativo, por eso esto de la función docente. Luego, educativo. ¿A qué significaba esto? Todas estas esculturas y relieves que se hicieron, toda la cuestión artística, no solamente se hacía por la cuestión propagandística, sino también para contar historias. Esto ya lo hemos visto como en varias civilizaciones, de que su arte, en este caso mucho los relieves, cuentan la historia tal vez de guerras ganadas, sí, pues sí, más como de batallas, de eventos que se realizaron. Entonces los representaban tanto en estos relieves como en las esculturas para dejar constancia de la existencia de estas historias. De algún modo, pues es bueno para nosotros ahorita, déjenme a su compañero, porque pues nos da como una historia fidedigna, una historia material de lo que pasó, y pues se quedó ahí en los relieves o en las esculturas. Esto de retratista y realista ahorita lo vemos para que lo vean en una imagen. Y los materiales que iban a usar ellos también son materiales duraderos, como en Grecia normalmente se hacían estas esculturas en mármol o en bronce. Continuamos. Ok, aquí lo vemos. Aquí tenemos a la derecha, bueno, izquierda, bueno, la escultura griega y la escultura romana. Ustedes ya más o menos vieron el semestre, en la unidad pasada, las características de la escultura griega. Esta escultura griega seguramente es del periodo clásico, y tenemos aquí una escultura romana. A ver, alguien que prenda su micrófono y me diga, así a grandes rasgos, ¿qué diferencias ve entre estos dos tipos de escultura? Así como de entrada. A ver, a ver. ¿O se parecen? A ver, alguien. ¿Cómo, cómo? Mauricio, ¿estás por ahí? Es como la profundidad de los rostros, ¿no? Una tiene como que Las facciones. las características de la cara un poco más marcadas, como las arrugas de la frente. Súper, sí, justo lo que dices es muy cierto. Si vemos la escultura griega, es una escultura, ya la habíamos usado este término, muy idealizada. Es decir, que querían buscar la perfección, que la escultura quedara así sin ningún tipo de defecto, que fuera casi perfecta y un modelo de belleza. ¿Qué cambió aquí en Roma? Que los romanos utilizan la escultura realista, es decir, que van a tratar de representar a las personas tal cual son. O sea, si la persona pues estaba en los 40, 45, 50, pues empiezan a tener arrugas las personas. Todo este tipo de marcas naturales las van a representar en la escultura, generando pues sí todas estas arrugas. De algún modo se siente en esta escultura romana que es como tiende a ser más natural, más real hacia lo que es en la vida real, ¿no? Hacia cómo era la persona. En Grecia, de algún modo, creo que ya les había dicho, pues no representaban a la gente como a la gente mayor. Normalmente tomaban modelos jóvenes, así en su plenitud máxima de belleza, para representarlos a ellos. Y en Roma no, en Roma pues ya empiezan a representar a viejitos con arrugas,
si era gordito, pues lo iban a representar gordito, ya no había una idealización tal cual de las figuras, sino que se representaba pues tal cual era. Y pues si tenía arrugas, se le iban a representar arrugas. Si estaba pues no tan guapo, pues lo iban a representar pues como era, ¿no? Pues, quizás un poquito más feo. En Grecia, pues no, se buscaba siempre la idealización de la belleza y pues esta es la diferencia como mayor entre Grecia y Roma en cuanto a escultura. Luego, hay varios tipos de escultura aquí en Roma. Va a ser la escultura de bulto y los relieves. La escultura de bulto ya vimos que, bueno, no sé si ya lo habíamos visto, pero pues es esta escultura pesada, digámoslo así, que se hace sobre un bloque de mármol o de yeso, y pues se va quitando material para dar las formas, ¿no? Y los relieves, pues es nada más una placa al cual le haces pues ciertas, le vas quitando material o le vas poniendo material para hacer las formas. En cuanto a escultura de bulto, había 4 formas. Primero, el retrato, que significa que pues estaban tal cual retratando una persona como si fuera una fotografía, y van a ser los togatos, torocatos, el apoteósico y el ecuestre. Y las posturas en las que se van a representar estas diversas esculturas son nada más hacer la cabeza, es decir, pues nada más esta parte del rostro, el busto que normalmente llega como abarca los hombros. Denme un segundo para poner en silencio el celular que me está distrayendo. Ok. Listo. Las posturas, pues nada más va a ser representar la cabeza o el busto, que es esta parte de aquí hacia arriba, sedente, que es estar en una posición que está sentada la escultura, o de pie. Y pues vamos a verlos rápidamente, porque no tenemos tanto tiempo. En retrato, ¿a qué se refería esto de los retratos? Pues tal cual, iban a tratar de representar a una persona pues tal cual era. Actualmente, como nuestra forma más famosa o más usual de retrato es una selfie, ¿no? Tomas el celular y te retratas a ti mismo. Pues en este caso, pues no tenían celulares, no había una selfie, no había ese concepto. Entonces la forma de hacer estas selfies con los romanos pues era hacer estas esculturas. Y había varias formas en las que iban a embestir a los emperadores, perdón. Una eran los togatos, que era poner al emperador vestido como que con esta toga, cubriendo su cabeza, y pues recordaba cuando representaba al emperador con esta toga, es que querían dar como un sentido más espiritual del emperador, es decir, como al emperador visto como esta figura casi religiosa, casi divina, en la que pues se representa ahí como toda su cuestión religiosa y moral, y se ve al emperador pues como casi, no un dios, pero pues casi esta representación divina de él. Entonces, cuando lo van a representar así, pues significaba que querían dar esta imagen como del emperador como un ser casi divino, o como un ser religioso, o como un ser como bastante bueno, ¿no? Algo así se quería representar con esto del togato. Y luego, el torocato es cuando se representaba al emperador con esta vestidura, con esta armadura. Y cuando lo representaban en esta forma, significaba representar al emperador como en su forma militar, como un cónsul, o como en su forma guerrera. Entonces, pues cambia bastante el sentido de verlo como un togato a como un torocato, porque habíamos visto en el anterior, pues da el sentido de religiosidad, y aquí es un poco más de la guerra, ¿no? De cómo se representa su poder militar a partir de ponerle pues esta investidura. Luego, esta es la apoteósica. Aquí se representa un poco al emperador, vean, trae lo más representativo, déjenlo, le pongo la pluma, es que se le pone en la cabeza como ¿cómo se llama? Corona de laureles, y se representa también con esta toga a medio cuerpo,
normalmente se representaban descalzos y se representa al emperador casi como esta figura, también como el togato, como esta figura divinizada, pero más así como en su máximo esplendor o como una figura heroizada. El apoteósico. Luego tenemos al ecuestre, que normalmente se representaba esta combinación del emperador subido a un caballo, que pues también da la idea de que es como que va a la guerra, o como que está dirigiendo al ejército, o como en un sentido militar. Entonces, pues tenemos estas 4 formas, otra vez las vemos rápido. Al togato, como en su parte religiosa, como pontífice máximo. Y luego al torocato en su parte militar. Y luego el apoteósico como en su parte así súper divina y heroica. Y por último el ecuestre también es como en su forma militar o como jefe de la milicia. ¿Sale? Entonces van a ser estas 4 formas de representación que generalmente van a tener las esculturas. Y en cuanto a las posturas, ¿cuáles vemos? La de la cabeza, pues nada más les digo, se representaba la parte superior del cuello hacia arriba. La de los bustos, aquí un poquito da más información que la cabeza, porque aquí ya podemos ver cómo va vestido. Si es un torocato, vemos aquí que trae la armadura, este es un torocato, creo que es la armadura, bueno, parece ser. Aquí parece ser como un togato, y pues tenemos como más información respecto a la vestidura y respecto a qué papel representaban estas esculturas. ¿Por qué es tan importante el tema de cómo iban vestidos? Normalmente, no sé si a ustedes les ha pasado, que tenemos una idea mental sobre una persona de acuerdo a su vestimenta o de acuerdo a su aspecto físico. Normalmente, imagínense, tenemos a 2 personas totalmente desnudas. En la desnudez, las personas tienen como un mismo nivel. No hay diferencia entre ellos porque no hay nada que los represente más allá del cuerpo humano. Entonces, cuando las personas están desnudas, digamos que se vuelven iguales. No sabes quién tiene quizás más dinero, quién no. Simplemente son 2 personas como en igualdad de condiciones. Cuando empezamos a vestir a una persona, le empezamos a dar como ciertas representaciones o ciertos valores, ¿no? Que no, pues no sé, actualmente me recordó una pelea ahí de TikTok de 2 chavillos que decían, no, pues yo tengo una playera Gucci. ¿Qué representa esto de la playera Gucci? Pues representa que tenían dinero, ¿no? Y por eso el presumirla. ¿Para qué traigo este ejemplo? Pues un poco aquí con los romanos, cómo querían investir al emperador para dar qué significado querían dar. Tal vez iban a poner un togato donde iba a estar el templo, o iban a poner un torocato con su vestidura militar como para representar al pueblo. Si iban a una guerra quizás, pues que lo vieran como, qué fuerte, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes deciden ponerse algo es porque su ropa representa o ustedes quieren comunicar algo. Entonces, pues es bien importante el tema de cómo nos vestimos, qué investidura nos ponemos, porque digamos que es como una especie de disfraz o una especie de representación que queremos dar al mundo. Aquí, pues ellos lo representaban muy específicamente con estas 4 formas de vestir, pero pues nosotros nos podemos, digamos, disfrazar cada día de lo que queramos a partir de lo que nos pongamos. A ver, alguien que prenda su micrófono y me diga si es real esto, si ustedes cuando ven una persona se fijan tal vez en cómo va vestido o en lo que trae o en lo que carga, para poderte hacer como una idea de cómo es esa persona, quizás de qué música le guste, de qué tipo de videos ve. No sé, a ver, alguien que me diga su experiencia en cuanto a esto. Pues sí, yo sí creo que sí existe eso. Pues más bien hoy en día es juzgar a las personas. Pero, pues sí, por ejemplo, hoy se ve mucho que entra, no sé, una persona con vestiduras viejitas a Liverpool o a paseo, y pues ya lo andan juzgando y no lo dejan entrar o algo así. Exacto. Entonces,
pues esto es como traer al mundo actual esto de los torcatos, togatos y demás, porque pues se sigue viendo, digamos, como en otra escala y en otra, quizás con otra función, pero pues era lo mismo que ellos trataban de hacer, y pues sí. Sí, de algún modo sí es real, el que cómo te vistes, pues dice mucho de ti. Entonces, no digo que usen ropa de marca ni nada, o sea, simplemente que sea un modo de expresión de lo que ustedes son. Ok, bueno, en fin, continuamos. Ya nada más para 10:34, bueno, no nos queda tiempo. Tenemos esta otra postura, las sedentes, que no es otra cosa que representar a una persona sentada. Normalmente aquí, a quienes se le representan en mayor medida sentadas son a las mujeres. Es bien raro ver a una mujer en posición de pie o en una posición en busto. Generalmente se representaban a las mujeres en esta posición sedente. Un poco tiene que ver como con la posición social que tenían las mujeres durante el Imperio Romano y el machismo. ¿Por qué? Porque la posición sedente pues es una posición como de cero poder, ¿no? O sea, no ves esta posición sedente y dices, wow, es que heroico, qué militar o qué idealizado. No, simplemente es como esta posición como de reposo, de tranquilidad, como que se le daba más estas representaciones de las mujeres. Entonces, pues sí, tenía que ver un poco con estos temas de que quizás se sentía al hombre como el género más poderoso y a la mujer quizás como el género pues menos poderoso, por así decirlo. Y pues es bien raro, les digo, encontrar a una mujer en otra posición. Normalmente se le representaba así. Y de pie, pues nada, todo el cuerpo entero, y es ahí donde se podía ver como mejor todas estas representaciones de la vestimenta que ya vimos en las diapositivas anteriores. Ok, ya para finalizar lo de las esculturas, hubo varias épocas durante el Imperio Romano. Habíamos visto la época de la República, fue de nuestras primeras clases, que es cuando había un senado y había 2 cónsules que decidían cómo estaba el rollo en cuanto a la política. Entonces, durante esta época de la República, se va a representar a la escultura de forma realista. Luego, durante la época del Imperio, se va a caer como en una primera etapa, como en una representación un poco tendiendo hacia el clásico griego, que es en la parte helénica, que se idealizaba un poquito más a las esculturas. Se representa un poco más realista, pero aquí durante este primer periodo se trataba de hacer como un poco más perfecto, más idealizado, un poco más hacia lo griego. Luego después, no sé por qué, la verdad, cambiaron de opinión y empezaron a hacer estas esculturas ya más realistas, ahora sí otra vez representando a las figuras de los emperadores tal cual son. Y al final, ya cuando en la decadencia del Imperio Romano, las esculturas se volvieron así, monumentales y como ya menos perfectas en su ejecución y en su técnica. Vamos a verla rapidísimo. Durante la República, vean, aquí me gusta compararlo con lo que ustedes usan para sus redes sociales, con las fotos que suban. Por ejemplo, en la República vemos estas representaciones de los emperadores como con su cara como muy casual, ¿no? Tal vez eran representaciones que se usaban como más para la familia, de modo que el rostro que ellos ponían era como un rostro más familiar, ¿no? Era como la facción así súper intensa de la época que vamos a ver en la siguiente etapa. Aquí me gusta compararlo con redes sociales. Por ejemplo, ustedes cuando van a subir a Facebook una foto, pues van a subir una foto muy casual. ¿Por qué? Porque va dirigida a sus amigos, entonces pues ponen cara de gente amable, no, yo qué sé, o sea, como tus facciones más casuales o más familiares. Entonces, vean un poquito esta representación de ellos y cómo cambian la siguiente etapa, vean. Aquí durante el Imperio Helénico, o como la parte del Alto Imperio Romano,
Vean las figuras, ya no se sienten tan casuales como en la etapa de la República. Aquí lo diría para las personas que usan LinkedIn, por ejemplo, que es esta red social como un formato más profesional para buscar o ofrecer trabajo y servicios profesionales, pues obviamente no vas a poner tu foto de Facebook, porque tu foto de Facebook estás como de forma muy casual, ¿no? En estas fotos de LinkedIn, pues pones así, no sé, te pones en un fondo blanco y pones una actitud quizás más seria o más profesional. Pues algo así en este imperio, en esta parte del imperio, del Alto Imperio, los emperadores lo que querían demostrar con su actitud era el poder del imperio, del poder del emperador. Entonces pues su actitud era un poco más como altanera quizás, o un poco más despersonalizada, ya no tan familiar. Vean la mirada de Vespasiano, o sea, seguramente hasta te da como un poco de miedo, ¿no? Bueno, no miedo, como de generar respeto. Y vean, comparen esta figura de Vespasiano así como con su mirada así toda como rígida, contra la del imperio, perdón, la época de la República. Vean a Pompeyo, aquí hasta siento que es amable el señor, por su actitud en el rostro, por sus rasgos del rostro, que se compara un poquito con Vespasiano, pues nada que ver. O sea, esta actitud es como más profesional, o más de poner al imperio como más poderoso. Entonces lo comparo con estas dos redes sociales, que tú eliges tu foto de perfil de acuerdo a las personas que van dirigidas. Entonces, un poquito la República es como Facebook, y en la parte de el imperio, el imperio medio sería como un poco como esta red social de LinkedIn. Espero que haya quedado clara esta comparación para que se quedara más claro. Y ya por último, durante el Bajo Imperio, pues recuerden que estaba en decadencia el Imperio Romano, que llegaron pues todo este rollo del cristianismo, y luego el imperio creció, luego se dividió, entonces pues estaba en crisis. Y un poco quizás se demuestra con la escultura. Vean cómo era la escultura durante este periodo. O sea, ya perdió como todas sus cualidades técnicas para volverse esto, ¿no? Que parece como, bueno, yo lo siento casi como si fuera una regresión. ¿Por qué? Porque las figuras tienden a ser más hieráticas, esta palabra que veníamos usando para Mesopotamia y Egipto, de estas figuras rígidas, geometrizadas. Vean el cabello, pues ya no es así el cabello, ¿no? O sea, ya no hay una perfección técnica como la hubo durante sus primeros periodos y durante todo el periodo clásico griego y helenístico griego. Y aquí un poquito se perdió eso, y se tendió a como eran las figuras en Egipto, hacia la monumentalización, hacia la esquematización. Yo creo aquí una opinión personal, que es porque el imperio se estaba acabando, ¿no? Se estaba desmoronando. Entonces era como, ¿cómo le hacemos para demostrar que aún somos poderosos, que aún somos fuertes? Entonces, respuesta, hazte una súper escultura enorme y monumental para que la gente piense que seguimos siendo ese imperio romano grande, monumental y poderoso. Pero pues se volvió eso, solo una representación tal vez de lo que sí fueron, pero que ya no eran, y querían representar pues eso que les faltaba a partir de esta monumentalización de las esculturas, como tratando de ser de nuevo eso que fueron, pero pues ya no se logró, y se ve la caída técnica que tuvieron las esculturas, porque pues no, ya no son esa Grecia clásica para nada. Y pues con eso terminamos la parte de, ay, me piqué un ojo, la parte de la escultura. Vean cómo cambiaron esos periodos enormemente, desde la época de la República hasta el Bajo Imperio. Y ya para acabar, ¿dudas respecto a esta parte de escultura, o más o menos quedó comprendido? Supongo que bien. Ok, nos quedan 5 minutos ya nada más para acabar. En cuanto a los relieves, normalmente se situaban en, los arcos de triunfo, que ya los vimos, estos accesos a las ciudades
y en las columnas conmemorativas. Y servían pues para contar una historia. Y ya, rápido, en 5 minutos, lo de la pintura. Había varios tipos de pintura. La primera, el estilo de incrustación, que significaba que a partir de cómo tú usabas la pintura, ellos trataban de representar materiales. Entonces, con la pintura decían, pues aquí quiero poner un mármol, pero no tengo un mármol. Bueno, pues me lo voy a pintar. Entonces pintaban el mármol y representaban pues diferentes tipos de piedras o materiales a partir de pintarlas. No es que realmente las tuvieran, sino que las representaban con las pinturas. Este es la estilo de incrustación. Y luego el estilo arquitectónico, que significaba que en estos grandes muros ellos podían representar diversos tipos de elementos arquitectónicos como para engañar al ojo, ¿no? Entonces ellos pintaban varias columnas que pues, en realidad no estaban cargando nada, era una pintura, pero representaban pues estos diferentes estilos arquitectónicos, las columnas, los arcos, y todos estos elementos como para generar, digamos, diferentes perspectivas dentro de una habitación. Y tal vez, no sé si han visto, hay varias de este tipo de estilos arquitectónicos, de pinturas con este tipo, que están tan bien realizadas que está un muro y hacen también el tema de la perspectiva y de los elementos, que parece sí que continúa como el espacio hacia adentro, pero pues no, es una pintura. Entonces es una forma como de engañar al ojo este tipo de representación pictórica. Y luego tenemos el estilo mixto u ornamental, que combinaba la parte anterior de poner elementos arquitectónicos, pero aquí también empiezan a aparecer figuras humanas. Y por último, el estilo ilusionista o escenográfico, que me recuerda mucho a la pintura egipcia. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer estas figuras humanas realizando actividades casuales de su día a día. Entonces se representaban en estas figuras, pues las costumbres, tradiciones y lo que hacían los romanos pues sí, en su regularidad. Y ya, por último, pues ellos fueron los que empezaron a usar el mosaico, que pues es cortar como pedacitos de cerámicas no, aquí ellos no usaban vidrios, pero vidrios para generar diferentes figuras a partir de pequeños trocitos de material que se incrustan pues para generar estos grandes mosaicos. Y listo, con eso acabaríamos la unidad. Nos quedan 2 minutos, no sé si tengan comentarios respecto a todo lo que vimos durante este semestre, durante esta unidad, durante esta clase. A ver, ya, los dejo que me comenten o listo. O si tienen dudas respecto a mañana, no sé, a ver, o comentarios generales. Casi nunca los escuché, chavos. Miss, entonces podemos mandarle un audio o tiene que ser el video, o sea, cuando salgamos nosotros. Puede ser un audio, si gustan. Complica un poco mandarle todos los videos, porque como los corta WhatsApp, por eso. Sí, de hecho. No, puede ser un audio, pero no lo lean, o sea, que se note que lo están explicando. Pueden tener como una guía visual, sí, pero no lean la información. Ok, gracias. De nada. ¿Algo más? Y eso, maestra, el video, ¿hasta cuándo se lo tenemos que entregar? Ese es para mañana. Ah, ok. Sí, para mañana normalmente. Mañana hasta va a las ser el examen, ¿verdad? También. Exactamente. Mañana es el examen y el examen práctico, que es el video o audio. Y normalmente les doy como hasta las 11 para que lo envíen. Ah, bueno. Otra cosa, mañana también lo voy a poner, suban sus esculturas a la plataforma. Ahorita voy a habilitar un foro, una tarea para que ahí las empiecen a subir las imágenes. Ok. ¿Va? Muy bien. Bueno, yo creo que ya se nos va a desconectar esto. Me despido y pues nos vemos mañana para el examen. Cuídense mucho. Hasta luego, maestra. Que le vaya bien. Bye. Nos vemos.